Acabamos de vivir el mejor partido de la historia de la Champions a nivel táctico. El PSG ganó 5-4 al Bayern de Múnich, pero lo más interesante fue el planteamiento táctico de Vincent Kompany de Luis Enrique. Hoy te lo voy a explicar todo en la pizarra táctica, pero antes agradecer al dios del fútbol por dejarme vivir esto. Vamos a entenderlo todo. Vamos allá. Bien, familia, esta sería la alineación del PSG y del Bayern de Múnich, el módulo 4-3-3 por parte de los de Luis Enrique y el 4-2-4 o 4-4-2 de Vincent Kompany. Y es que hemos visto probablemente uno de los partidos, sobre todo recientemente, de los mejores de la historia de la Champions. ¿El por qué? Hoy lo vamos a comprender todo. Y es que todo se basaría en los marcajes individuales. Realmente vimos una lucha de titanes. Tanto el Bayern de Múnich como el PSG emparejaban a los jugadores. No había jugadores libres. El centro del campo era una batalla de ajedrez y la delantera pasó a ser una guerra en el Coliseo romano. Es decir, como veis, realmente no había jugadores libres. El Bayern de Múnich fue superior en los 15 primeros minutos. ¿El cómo? Te lo explico. En los primeros minutos vimos muchos golpes ida y vuelta, y aquí el Bayern de Múnich estuvo muy cómodo. El PSG y sobre todo el bueno de Vitinha no se hacía con el balón. El Bayern de Múnich presionaba, y presionaba de la siguiente forma: línea muy adelantada. En teoría, Davis estaba con Doué, y digo en teoría porque ahora vamos a hablar de Doué, de las permutas de posición, y cómo le dio el PSG la vuelta al partido. Te lo cuento. Por un lado, ya sabéis que Harry Kane, cuando el Bayern tiene el balón, en lugar de atacar el espacio, hace un desmarque de apoyo. ¿Y esto por qué? Porque su intención es sacar a uno de los centrales. Cuando tú sacas a uno de los centrales, a Marquinhos o a Pacho si está por este otro sector, lo que ocurre es que sus compañeros Musiala, Luis Díaz y Olise van al espacio. Hablaremos largo y tendido de Olise, pero sobre todo hoy quiero hablar largo y tendido de Luis Díaz. Vaya jugador tiene Colombia. Vamos a ello. Y es que si nos vamos a las redes de pase, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El PSG en los primeros 15 minutos, donde el Bayern fue superior. ¿Por qué? Como veis, el PSG realmente no pudo mover el balón en campo contrario, pero es que esto también le pasó al Bayern de Múnich. Fijaos en los primeros 15 minutos. Es decir, prácticamente nadie dominó al otro en campo rival. Todos tuvieron que tocar el balón prácticamente en el centro del campo o en su propio campo. ¿Y esto por qué? Por los marcajes individuales. Estaba claro que jugadores libres no iban a aparecer. Había que hacer dos cosas. Ambos equipos la ejecutaron a las mil maravillas. Por un lado, conducir. Por otro lado, permutar. Bienvenidos al fútbol total. Hemos visto un partido riquísimo tácticamente. Te lo explico. Familia, cuando tú realizas marcajes individuales, no hay jugadores libres. Por ejemplo, cuando el PSG tenía el balón, automáticamente cada jugador del Bayern de Múnich se emparejaba con su compañero del PSG. Por tanto, no hay jugadores libres, no hay a quien darle el pase. La pregunta es, ¿cómo puede avanzar un equipo? Pues así lo hizo el Bayern de Múnich, sobre todo en el penalti que consigue Luis Díaz. Te cuento, el PSG conseguía salir y normalmente salía gracias a este tipo de pases, pases en largo, pases por supuesto al espacio. Normalmente era Dembélé el que solía permutar, el que solía venir aquí a recibir. En este momento automáticamente empezaba el ataque del PSG y es que justamente así vimos el gol del Bayern de Múnich. El PSG estaba atacando con Kvaratskhelia, con Dembélé. Por supuesto que el Bayern estaba totalmente defendiendo, no tenía otra cosa que hacer. En este momento le habían pillado las espaldas los de Luis Enrique y por tanto ahora el PSG tenía una chance, justamente cuando peor estaban. Sin embargo, aquí el Bayern lo aprovechó. Os he hablado de las permutas de posición para romper los marcajes individuales y también de las conducciones. Pues aquí es donde entra Luis Díaz, fijaos. Como el PSG, cuando no tenía el balón, también emparejaba jugador con el Bayern de Múnich, una de las formas de zafarte de tu marca es lo que hizo el bueno de Luis Díaz. En este momento recuperaba aquí el balón y hacía este pedazo de conducción hasta el campo contrario del PSG. Recordemos que en el penalti Luis Díaz recupera el balón en su propio área, realizaba esta conducción. ¿Y por qué fue tan importante esta conducción del colombiano? Pues porque como estaba marcado individualmente todo el equipo, todo el PSG se emparejaba con cada jugador del Bayern de Múnich, pues obviamente si Luis Díaz hubiera pensado a quién dársela, no había encontrado respuesta. Por tanto, la conducción tiene una cosa muy positiva. Bueno, tiene dos, y sobre todo si eres Luis Díaz. La primera es que cuando tú conduces, automáticamente divides, es decir, en algún momento te saldrá algún marcador, y en este momento aparecerán tus compañeros libres, por ejemplo Musiala, o Stanisic, o Pavlovic, o Kimmich por aquí. Sin embargo, la conducción que optó por Luis Díaz fue de puro talento.
es decir, conducir hasta el campo contrario. Hundió a todo el PSG. ¿Y qué ocurrió aquí? En este momento, Harry Kane, en lugar de ir al espacio, ya sabemos que es un delantero que viene aquí, que viene a apoyar. ¿Y esto para qué? Para que los centrales le persigan. En el momento en el que le siguen, deja espacios para Olise, para Musiala y para todos sus compañeros. Es la única forma que tenía el Bayern de Múnich para hundir al PSG. En este momento, Luis Díaz encontró a Harry Kane y este se la dio para Kimmich. Automáticamente Kimmich filtró un pase en esta zona que atacó Luis Díaz ya con espacios, y aquí el PSG le hacía penalti. Harry Kane convertía, primer gol del Bayern. Pero ahora tocaba hablar del PSG de Luis Enrique. Vaya masterclass de ambos equipos. Te cuento. De repente, en la banda derecha se estaba fraguando algo. Os he dicho que hablaríamos de Désiré Doué. Ahora entra en escena. Desde esta banda derecha se iba a forjar el gol de Kvaratskhelia, es decir, el gol del empate. ¿Cómo? Pues en este momento tenemos que poner las zonas del campo. Y es que os voy a pedir que prestéis atención en lo siguiente. A priori, el Bayern de Múnich y el PSG estaban en esta posición. Sin embargo, ahora vamos a dividir el campo en 18 zonas, es decir, 3 por 6. 3 en el campo del PSG, como estáis viendo aquí, y 3 en el campo del Bayern de Múnich. Y claro, diréis, Pedro, ¿por qué haces todo esto? Pues hago todo esto porque así lo vamos a entender mucho mejor. ¿Qué hizo Doué? Os he dicho que una de las razones para zafarte de tu marca era conducir, sobre todo cuando un jugador tiene el balón, por ejemplo Pacho, y conduce el balón. Si Harry Kane le salta, ahora el libre es Vitinha, es decir, conduces para dividir. Pero hay otra forma para intentar romper el sistema de marcajes individuales. Esta es la permuta de posiciones, y sobre todo la permuta de posiciones que hacía el PSG y que hacía el Bayern de Múnich en este partido. Lo hemos visto con Doué y también con Olise, en los dos goles. Primero voy con el del PSG. Pues lo que ocurrió, familia, es que mientras la jugada estaba por esta zona, mientras todos miraban hacia este sector, el gol se estaba fraguando en el otro. De repente Doué hizo este movimiento, el de venir junto con Kvaratskhelia. Y claro, muchos diréis, ¿por qué hay dos extremos pegados? En este momento se produce una sobrecarga en esta zona. Es decir, Davis le surge un dilema. ¿Sigo tan lejos a Doué? Si lo sigo tan lejos, Hakimi le puede ganar la partida a Luis Díaz, y esto no me lo podría perdonar. Es por ello que Davis prefiere quedarse en su zona. Esta es la magia de hacer una permuta tan lejana. ¿Te va a seguir el defensor o no? En este caso, Davis no le siguió. ¿Y qué ocurría? Que ahora el teórico marcador era Upamecano. Por supuesto que aquí el PSG sobrecargó toda esta zona para que no pudieran bascular tanto. Como os decía, el teórico marcador era Upamecano y Kvaratskhelia estaba con Stanisic. En este momento, Désiré Doué hizo este movimiento. Amagó con ir al espacio, movió a Upamecano y como Désiré Doué es mucho más rápido en pequeños espacios, volvió a amagar. Ahora con venir a recibir. Recibió el pase en esta zona. Le ganó la batalla posicional a Upamecano y en este momento Kvaratskhelia hizo más de lo mismo. Amagó con venir aquí, arrastró la marca de Stanisic y ahora, cuando Upamecano siguió a Doué, se había generado un espacio indefendible, espacio que Kvaratskhelia le iba a ganar a Stanisic. Doué filtró el balón y automáticamente vimos la famosa diagonal y el golazo para marcar el empate. Puras permutas de posición, puro ajedrez táctico visto en una semifinal de Champions. Pero ahora voy con el gol de Olise, el del 2-2. Es más de lo mismo, permutas de posición. Fijaos, si seguimos poniendo las zonas del campo, ahora le tocaba al Bayern de Múnich. ¿Cómo le iba a tocar? Pues le iba a tocar de la siguiente forma. En este caso, en el gol de Olise, Harry Kane estaba aquí, entre central y lateral. Lo mismo hacía el bueno de Luis Díaz, entre central y lateral. Le tocó estar por este sector en esta jugada. Musiala estaba por el carril central. Y fijaos lo que hacían los tres jugadores. Ambos ahora sí que estaban amagando con ir a los espacios. Es por tanto que la defensa del PSG tuvo que compactarse, tuvo que hundirse. ¿Y qué ocurrió en este momento? Que Olise, en lugar de ser el extremo derecho, permutó su posición. Ahora Musiala era el delantero centro. Se supone que tendría que ser Harry Kane. Sin embargo, Harry Kane estaba de extremo izquierdo. Luis Díaz, que jugaba por la izquierda, ahora estaba por la derecha y Olise, que es el teórico extremo derecho, estaba como media punta. En este momento, ¿qué ocurrió? Que de repente se abrió aquí un hueco entre Zaïre Emery, entre Vitinha, entre Joao Neves. De repente apareció aquí Olise. Le filtraron el pase, pudo conducir y automáticamente un golazo. Imposible de parar. No sabemos a qué velocidad iba, pero la clave estuvo aquí. De repente cambiar las posiciones de los jugadores, marear los marcajes en este caso del PSG. Y sí, el mejor fútbol del mundo actualmente se estaba jugando en este PSG Bayern de Múnich. Os dije en el título del vídeo que probablemente sea el mejor partido de la historia de la Champions a nivel táctico. Y es que esto no terminó aquí.
tenemos que hablar ahora de ese plan B del PSG. Os comenté en la previa con Miguel Ruiz que el PSG tenía un abanico de opciones un poquito mayor, quizás por eso fue la diferencia de ese pequeño marcador. Pero os cuento más, ese plan B del PSG, Luis Enrique lo ejecutó en la segunda parte. Os cuento. Como vemos familia en FUTMOB, básicamente la posesión fue 50-50. Nadie sometió al otro, todo eran marcajes individuales. Todos estaban con las espadas en alto y además también lo podemos ver en el peligro generado. El PSG ligeramente generó más peligro, 1,64 goles esperados frente al Bayern de Múnich 1,28. Sí que es cierto que el PSG realizó más tiros en la primera parte, 9 frente a 3, pero prácticamente la sensación era la misma. Os cuento lo que hizo el Bayern de Múnich, porque Kompany sacó a Davis, metió a Laimer y esto tiene una explicación que le salió cara a Kompany. Os cuento. ¿Os acordáis familia que hace unos minutos os dije lo siguiente? De repente Doué dejó la banda derecha, se metió aquí como extremo izquierdo junto con Kvaratskhelia. ¿Qué ocurrió? Que en este momento Davis no le siguió y por tanto aquí se generó la sobrecarga. Aquí empezó el gol del empate del PSG, justamente cuando estaban en su peor momento. Kompany sacó a Davis, entró Laimer. Y justamente fue para esto, es decir, con la entrada de Conor Laimer y Davis al banquillo, de repente lo que quería el bueno de Kompany es que este marcaje fuese mucho más férreo, más cercano, y así vino el cuarto gol de Kvaratskhelia. Todo empieza ahora por la banda derecha. Os cuento. ¿Qué ocurrió aquí, familia? Pues lo que ocurrió es que Kvaratskhelia iba a marcar el gol desde esta posición, de nuevo haciendo la diagonal, pero de nuevo todo se iba a fraguar en este otro sector, para que veáis que el fútbol muchas veces no es donde va el balón, sino qué hacen los otros jugadores, los que no tienen el balón. Pues os cuento lo que ocurrió. De repente el balón lo tenía el bueno de Vitinha, más o menos en esta posición. Lo que ocurrió, familia, es que tanto Joao Neves como Dembélé en esta zona arrastraron. ¿Y a quiénes arrastraron? Pues arrastraron a Laimer, es decir, Joao Neves estaba rompiendo en este espacio. Lo mismo que le pasó al PSG, ahora le pasaba al Bayern de Múnich. La defensa se tuvo que compactar y en el momento en el que Dembélé, Joao Neves y Zaïre Emery hicieron este movimiento, es decir, el de venir a recibir, el de querer el balón justamente para Vitinha, los centrales que hacían marcajes al hombre, los defensores, arrastraron marcas. ¿Y qué ocurrió? Que se generó todo este espacio, un espacio que Hakimi iba a aprovechar. Con Doué, Joao Neves y Dembélé haciendo de señuelos, Vitinha le iba a mandar un balón a Hakimi, a este espacio completamente libre. Y automáticamente, ¿qué ocurrió? Tanto Dembélé como Zaïre Emery fueron al punto de penalti, centró el balón y aquí en segunda línea apareció Kvaratskhelia para marcar el cuarto gol. Un gol de auténtico tablero de ajedrez. Lo podría ver 1001 veces, yo os recomiendo que veáis de nuevo el partido, pero es que esto no terminaba aquí. Os he contado lo del plan B de Luis Enrique, que el PSG cuando está replegado sabe sufrir y sabe salir a la contra. Así marcó el gol de Dembélé. De repente, el Bayern se estaba recomponiendo, estaba tocando el balón en este sector del campo. Cada vez estaban encerrando mucho más al PSG. Sin embargo, cuando de repente parecía que el Bayern de Múnich se hacía con la posesión, lo que realmente ocurría es que el PSG quería aprovechar estos espacios, sobre todo cuando el Bayern tenía el balón. Estos espacios lo aprovechó Dembélé, es decir, Doué le lanzó en contraataque un balón y automáticamente Dembélé ponía el quinto gol. Parecía que el Bayern de Múnich ya iba a morir en la orilla. Había marcado 2 goles, había hecho una gran primera parte. De hecho, la primera parte fue para los dos. Sin embargo, el PSG en la segunda arrasó al Bayern, hasta que activaron la quinta marcha los de Kompany. ¿Cómo? Te lo cuento. Si nos vamos a FUTMOB de nuevo, familia, en la segunda parte fijaos que la posesión fue para el Bayern de Múnich y es como os decía, el PSG había perdido terreno, había perdido tiempo con balón, pero estaba siendo fulminante en espacios, al contraataque, el plan B de Luis Enrique. Pero el Bayern de Múnich no había dado la última palabra. Os cuento. ¿Veis esto, no? ¿Veis el mapa de tiros en la segunda parte? En el minuto 65, Dayot Upamecano marcaba de cabeza, a balón parado. Fijaos que la probabilidad del gol era de 0,15 en goles esperados. Cuando remató, lo convirtió a 0,73. Un pedazo de remate de uno de los mejores centrales del mundo. Y ahora, toca hablar de Luis Díaz. Seguramente sea el mejor extremo. Qué suerte tiene Colombia. Lo disfrutaremos sin ninguna duda en el Mundial. Tras el tercer gol del Bayern, familia, el PSG quería el balón, estaba presionando, había adelantado la línea. ¿Y qué ocurre aquí? Que tenía que aparecer el delantero centro más mentiroso de los últimos años, el falso 9, quizás el mejor jugador, el que más entiende el juego en este deporte, Harry Kane. Hablemos de él y por supuesto
de Luis Díaz. Fijaos lo que ocurrió, familia. Ya sabéis que Harry Kane, cuando el Bayern tiene el balón, viene aquí a recibir. El PSG había adelantado mucho la línea. ¿Y qué ocurre? Que fueron movimientos puros de falso 9. Es decir, automáticamente cuando el falso 9, en este caso Harry Kane, viene a recibir, le dan automáticamente el balón, ya que es el jugador libre. En este caso, ni Marquinhos ni Pacho le habían seguido. ¿Y qué ocurre aquí, familia? Que los extremos son ahora los que tienen que aprovechar justamente estos espacios que ha dejado el 9. De hecho, Harry Kane le mandó un balón ultra preciso entre central y lateral a Luis Díaz. Hubo ciertas dudas con fuera de juego, sin embargo, Luis Díaz marcó un auténtico golazo ante Marquinhos para poner el 5-4. Y yo desde aquí tengo que dar gracias al fútbol, al PSG, al Bayern de Múnich, a Vincent Kompany, a Luis Enrique, por dejarme vivir este auténtico partidazo. Espero que te haya gustado el partido, espero que te haya gustado este vídeo, deja un fuerte like y nosotros nos vemos en la próxima, familia.